Nosotros durante este año 2021, el tema que hemos elegido en oración para analizar este año es la obra de Dios en las familias. Y eso significa que durante todo el año estaremos viendo nosotros exposiciones bíblicas tocantes a lo que Dios ha diseñado para las familias cristianas por medio de su palabra. Y eso es lo que vamos a ver durante todo este año. ¿Qué es lo que Dios dice para los hijos? ¿Qué es lo que Dios dice para los solteros o solteras? ¿Qué es lo que Dios dice para los padres? ¿Qué es lo que Dios dice para las esposas, para los esposos o para la familia en común? Eso es lo que estaremos viendo durante todo este año. Y el primer sermón de este año empezamos con un tema que tenía que ver con la unión de Cristo o con la unión con Cristo. Y una de las cosas que decíamos es que el cristianismo empieza cuando el hombre y la mujer están unidos a Cristo. Ese lazo indisoluble que no lo puede separar la muerte, ni el peligro, ni la enfermedad, ni el cáncer, ni el dolor, ni nada. Todo empieza con la unión con Cristo. Si la cabeza del hogar, decíamos, si el hombre en el hogar está unido a Cristo, estas enseñanzas que nosotros veremos cada domingo serán como una bella melodía para sus oídos. Serán como un bello sonar para su alma. Pero si ese hombre no está unido a Cristo, toda predicación desde aquí, y oro que no sea así, podría ser como un eco lejano que no alcanzamos a distinguir lo que Dios quiere decirnos. Así que yo oro al Señor que los hombres que están aquí, que no son creyentes, Dios los convierta, Dios los salve y puedan vivir para Cristo y amar a Cristo y ser sacerdotes en su hogar, sacerdotes en su familia. ¿Qué queremos decir nosotros cuando el hombre es o debe ser el sacerdote del hogar? Decíamos que nosotros tenemos el ejemplo supremo que es de Cristo, y Cristo ejerció las funciones de rey, de profeta y también de sacerdote. El ministerio de Cristo fue esencialmente sacerdotal, y todo ministerio cristiano es de carácter sacerdotal. Es decir, lo que nosotros hacemos en la iglesia o fuera de la iglesia, cuando servimos, es algo que tiene que ver con nuestro sacerdocio. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Cristo. Si servimos, si ayunamos, si oramos, si predicamos, si evangelizamos, si discipulamos, lo hacemos en el nombre de Cristo. Todo tiene que ver con el sacerdocio que el hombre hace, con lo que el hombre es. Tristemente hay muchos hogares disfuncionales, si vale bien el término. Es decir, que no están funcionando muy bien. Y nos preguntamos por qué los hogares sufren. ¿Por qué hay dolor en las esposas, en los hijos? ¿Por qué los hijos no tienen una buena relación con los padres? Bueno, a veces yo creo que las esposas en algunos casos no dejan que el hombre desarrolle ese rol sacerdotal. Quieren estar al mismo nivel. Son de aquellas personas que no se dejan. Pero otros casos, y en la mayoría creo yo tristemente, simplemente el hombre ha descuidado ese rol sacerdotal en su casa. No cuida de sus hijos, no cuida de su esposa, no dirige su familia. Y eso es lo más triste en un hogar. Porque a la larga los hogares, cuando uno los ve, todos se ven tan lindos. Es como una fachada frente a otros. Una apariencia. Es como que los matrimonios
parecen tener como una máscara. Pero cuando quitamos la careta y vemos lo que hay adentro, vemos que hay situaciones complicadas por falta de que los hombres no han ejercitado ese rol sacerdotal en sus hogares. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes el hombre como sacerdote de su hogar. Y por supuesto no voy a contar mi experiencia, sino lo que Dios dice acerca de nuestro rol, el rol o el deber de lo que los hombres tenemos que hacer con nuestras familias. Lo que yo quiero compartir con ustedes tiene 4 puntos el día de hoy. En primer lugar, quiero ver el sacerdote en el Antiguo Testamento. Luego quiero ver qué es lo que Dios dice del sacerdocio en el Nuevo Testamento. Y en tercer lugar veremos el sacerdote ejemplar, que es Cristo. Y al final sacaremos unas cuantas aplicaciones, de manera particular 4 aplicaciones. Hoy a las 6 de la tarde nos centraremos en estas aplicaciones. ¿Cómo llevarlas a la práctica de una manera real y verdadera? Entonces quiero ver en primer lugar lo que la Biblia dice acerca del sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era considerado el sacerdocio de los hombres en el Antiguo Testamento? Nosotros debemos empezar afirmando que los sacerdotes en Israel ejercían funciones de liderazgo espiritual. Eran vistos como padres espirituales, aún en medio de las situaciones más caóticas que habían en el pueblo de Israel. Dice la Escritura en Jueces 17:6, en aquellos días no había rey en Israel. Ponte a pensar, una nación que no tenía rey, es decir, no había quien los gobierne, no había quien los lidere. No había rey. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Y luego dice, cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Y a veces yo me pongo a pensar si así está la humanidad, si así está Ecuador, si así está nuestro mundo el día de hoy. Porque tú ves los hogares, cuando la Biblia habla de Israel, habla de una nación. Las naciones están conformadas por familias. Y en las familias hay papá, mamá e hijos. Eso es lo que hay en una nación. Y luego dice el mismo texto, cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. No era lo que a Dios le parecía bien, no era lo que Dios había dicho, era lo que ellos creían que estaba bien. Es decir, el hijo iba por un lugar y decía, este es el camino. La mamá iba por otro lugar y decía, este es el camino. Y el papá estaba por acá y decía, este es el camino. Cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. ¿Qué te parece un hogar así? ¿No sería un caos? Cuando no hay nada que los regule, cuando no hay nada que los gobierne, cuando cada cual piensa que eso es lo mejor. Tú sabes, ahora los varones, las mujeres, las niñas, nuestros hijos, parecen que son de otra generación y lo son realmente. Los millennials, ellos parece que todo lo saben, que todo lo entienden, que todo lo conocen, que ellos se saben todas las cosas. Y ya ven a los padres como anticuados. Así estaba Israel en aquellos tiempos. A veces me parece que así está nuestro país, nuestras familias. Tú ves aquí mismo en este momento hombres sin sus esposas, hombres sin sus hijos, matrimonios sin sus hijos, porque cada cual hace o cree lo que le parece mejor. Qué triste este episodio en la vida de Israel. Y dentro de ese caos que había en Israel,
Ocurre que había un hombre llamado Micaía, que era descendiente de los efraimitas, de Efraín, de la tribu de Efraín. Y este hombre decide hacerse un éfod, decide hacer una estatua. Y es increíble la historia que nos narra el libro de los Jueces en los últimos capítulos. En el capítulo 17, versículo 10 dice: entonces Micaía le dijo, quédate conmigo. ¿A quién le está diciendo eso? A un hombre que era descendiente de la tribu de Leví. El sacerdocio tenía que venir de la tribu de Leví. Pero ocurre que este hombre no era un sacerdote. La Biblia no me lo dice. Pero ya Micaía había ordenado, había ungido a sus hijos como sacerdotes para su casa. Cada cual hacía a sus ojos lo que le parecía bien. Entonces él decidió tomar a sus hijos y ordenarlos como sacerdotes de su hogar. Cuando aparece este levita y ve que es de la tribu de Leví, se le abren los ojos y dice: este es el hombre. Y le hace esta propuesta. Y le dice: quédate conmigo y sé padre y sacerdote. Mira eso, padre y sacerdote. Así eran considerados los sacerdotes, como padres. Padre y sacerdote para mí. Y le hace una propuesta jugosa. Y le dice: y yo te daré 10 piezas de plata por año, el vestido y la comida. ¿Y quién no va a querer algo así? Y el levita entró. Cada cual hacía ante sus ojos lo que a bien le parecía. Y un poco más adelante, en el capítulo siguiente, en el versículo número 19, después que se levantan los de la tribu de Dan y quieren buscar y conquistar terreno porque no tenían heredad, llegan a esta región montañosa donde vivía Micaía. Llega ahí y ven al levita, ven al sacerdote, o ven al levita disfrazado de sacerdote, la cosa. Y dice el versículo 19: y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros. Los de Dan estaban tomando el éfod, estaban tomando la estatua, estaban tomando todo lo que este hombre había tomado para su culto de adoración. Y le dicen a él: y sé padre y sacerdote para nosotros. Otra vez la misma frase: padre y sacerdote para nosotros. Qué interesante. Los sacerdotes eran vistos como padres. Eran líderes espirituales. Es como lo que hacemos aquí los pastores, mis hermanos. En algún sentido, los pastores somos como padres espirituales para la iglesia. Queremos el bien para ustedes. En lo particular, los veo como hijos en la fe, como hijos espirituales. Los sacerdotes eran vistos a sí mismos en aquel entonces. Entonces luego dicen, los de Dan le dicen a este levita, dice: ¿te es mejor ser sacerdote para la casa de un hombre o ser sacerdote para una tribu y una familia de Israel? Lo cierto es que al final del capítulo, lo puedes leer en casa, el sacerdote de esta tribu no fue este hombre. Ni siquiera se lo menciona, porque él no era sacerdote. Lo cierto es que cuando ven al sacerdote, el punto central que yo quiero enfatizar es básicamente que a los sacerdotes se lo veían como padre a causa del liderazgo espiritual. ¿Sabes que los padres en los hogares deben ejercer ese rol de liderazgo espiritual? Si el padre no ejerce el rol de liderazgo espiritual, mi pregunta es: ¿quién lo hará? ¿Mami? No está mal que lo haga mami, pero el deber principal del hombre en el hogar es instruir y guiar a su familia, a su esposa y a sus hijos.
Y esta manera de ver el sacerdocio en el Antiguo Testamento, de ver a los sacerdotes como padres, como líderes espirituales, era una herencia común que se había originado en los patriarcas y alcanzó hasta esta generación y todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. Tú ves así en Moisés, ves en Job, ves en Abraham, ves en los patriarcas, ves en José. Todos ellos, cuando su familia cometía algo, cuando el pueblo hacía algo, ¿saben lo que hacían como padres responsables, como sacerdotes, como líderes espirituales? Ofrecían holocausto a Dios por el pecado de los demás. Era gente que estaba preocupada por el andar de los demás. Los padres tenemos que estar preocupados por el andar de nuestros hijos. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Con quién se juntan? No es que somos la policía secreta sobre ellos, somos sus padres. Y nosotros como padres vamos a dar cuenta ante los ojos del Señor. No es a mami que le van a pedir cuenta, es a ti, varón. Eso es el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Pero veamos lo que dice la Biblia acerca del sacerdocio o el sacerdote en el Nuevo Testamento. Y el sacerdote en el Nuevo Testamento es presentado, ahora sí, como el papá, como el padre en cada hogar. La función del padre en el hogar es idéntica a la función del sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que vemos del padre como sacerdote cuando se lo describe en el Nuevo Testamento? Lo mismo que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Sabes qué? Liderazgo espiritual. Eso es lo que vemos. El hombre, cuando se sienta a instruir a su esposa, se sienta a instruir a sus hijos, invierte tiempo en ellos. Siembra la palabra de Dios en ellos. Yo tuve padres que no me enseñaron eso. Mis padres no eran creyentes. Mis padres se separaron. Pero hay familias que no están separadas y donde tampoco el padre ejerce el rol de liderazgo espiritual. No lo hacen. Casi nunca lo han hecho. Y otros nunca lo han hecho. Dice la Biblia en Efesios 6:4. La Escritura toma este pasaje como la plataforma para presentar al Padre, al hombre, como sacerdote del hogar. Y dice este texto: y vosotros padres, padre hablando de padre y de papá de varones, no de papá y mamá. Habla de padres hombres. Y dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Yo pude haber dicho, y me hubiera gustado decir, mis padres me instruyeron. Pero estoy aquí hoy delante de ustedes por la misericordia del Señor. Y Él ha sido mi instructor. Mis padres conocieron al Señor estando divorciados cada uno por su lugar. Mi mamá aún vive y aún sirve al Señor, fuera de este país. Pero la mejor herencia que el padre puede dejar a sus hijos, ¿sabes cuál es? La instrucción de Cristo a sus corazones. No es el estudio como todo el mundo parece jactarse. Le he dado estudio a mis hijos, como que si eso fuera lo más grande que hay en esta vida. Otros se jactan, han tenido comida, nunca les ha faltado nada, como que si eso fuera lo más grande en esta vida. ¿Sabes qué es lo más grande? La instrucción de la palabra del Señor al corazón de tus hijos. Yo espero que tú estés invirtiendo tiempo en eso.
Para algunos ya es tarde porque sus hijos crecieron. Y cuando el hijo crece, ¿sabe qué es lo que hace? Como aquí hoy día algunos en esta mañana vienen a dormirse. Y a otros ya no se los puede domesticar. Ya están chúcaros. Es difícil. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje? Bueno, vemos que en primer lugar se dirige a alguien que es autoridad. Y dice, y vosotros, padres. Dios está hablando aquí a los padres. Pero vemos que también se involucra el hogar, se involucran a los hijos. Porque dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. No está diciendo vosotros padres trabajen fuerte, sean duros, sean insistentes. No. Vosotros padres. Y luego añade, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero en tercer lugar vemos aquí que hay un espíritu sacerdotal. La manera como ese padre, como ese cabeza de hogar está trabajando con sus hijos. Y dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es decir, que los padres debemos de ser sabios, gentiles, benignos o benevolentes y pacientes en nuestro liderazgo, al igual que los sacerdotes, quienes debían ser gentiles y llenos de gracia cuando ejercían el ministerio sacerdotal. Y a veces paciencia es lo que menos tenemos. Me incluyo ahí. Lo cierto es que el enfoque de todo lo que vemos en este pasaje es un enfoque de tipo espiritual. Y tú me dirás, pero pastor, ¿y por qué dice espiritual? Bueno, mira lo que dice el versículo 4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Es algo espiritual. Del Señor. Mira lo que dice Efesios 6:1. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. El enfoque de lo que el padre en el hogar tiene que hacer es un enfoque de tipo espiritual. Hay hogares son hogares sin cabeza, porque el rol del hombre como sacerdote está ausente. El padre se dedicó a trabajar, a salir temprano en la mañana, a regresar tarde en la noche, medio comer, ver televisión, hablar con su esposa y a dormir, y al otro día lo mismo. Y las influencias que llueven en la mente, en el corazón de sus hijos, llega a tal extremo que cuando uno se da cuenta son otras personas. O cuando te das cuenta ya crecieron. Y los padres no trabajamos con ellos. En tercer lugar, ahora sí vamos a entrar en materia. El sacerdote ejemplar, vamos a ver qué es Cristo. En el punto de su obra sacerdotal, Cristo es considerado como el gran modelo del deber más elevado de los esposos hacia sus esposas. Le repito esto, en el punto de su obra sacerdotal, Cristo es considerado como el gran modelo del deber más elevado de los esposos hacia sus esposas. ¿Qué hace un sacerdote en su hogar, en su familia? ¿Qué es lo que hace? Bueno, eso lo vamos a ver el próximo domingo. Hoy vamos a describir las funciones en general. Pero el próximo domingo veremos detalladamente el rol.
Leamos Efesios 5, 25 al 27. Maridos, hombres, varones, machos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Dado que a los esposos aquí, a los varones, se les ordena amar a sus esposas de la manera en que Cristo amó a la iglesia, entonces lógicamente se entiende, se deduce que si la obra de Cristo es sacerdotal, entonces la obra del hombre, la obra del varón en el matrimonio, en el hogar, es también sacerdotal para con su esposa. De amarla, de cuidarla, de entregarse por ella. Porque el texto lo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Y aquí vemos 4 frases importantes que se desprenden de este texto de Efesios 5, 25 al 27. 4 frases importantísimas. En primer lugar, dice que Cristo se dio a sí mismo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Cristo se dio por la iglesia. Esa es una acción sacerdotal. Efesios 5:2 habla de Cristo como un sacerdote que se entrega con amor, como una ofrenda hacia Dios. Se sacrifica por su iglesia rebelde, testaruda, necia, pecadora. Él se da, se entrega, se ofrece como un holocausto. Y Dios el Padre en los cielos ve esa obra de este Hijo sin pecado, puro, y acepta esa obra de Cristo. La recibe con agrado. Por eso todo aquel que cree en Cristo, sus pecados son borrados. Porque cuando nosotros creemos eso, la justicia de Dios es aplicada a nuestra cuenta. Dice Efesios 5:2, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Eso hizo Cristo por nosotros. ¿Qué más queremos? Lo dio todo. Dio su vida por nosotros. Nadie te amará como Cristo. Nadie nos amará como Él nos ha amado. Rechazar a Cristo sería una locura en esta vida. Sería ignorar el amor inmenso del Salvador. Por eso nuestras vidas deberían estar rendidas al Señor, deseosos de buscar su rostro, de entrar en su presencia, de ir en oración ante Él, de servirle, de adorarle. Sería una locura para cualquiera de nosotros rechazar a Cristo. Ojalá que tú no estés aquí por la fuerza, que te hayan traído de la oreja, ven a la iglesia. Pero si te han traído así, no rechaces a Cristo igual. De aquí como que es fácil a veces ver quiénes están aquí por la fuerza. La segunda frase a la cual yo quiero hacer referencia es esa frase que dice aquí, el versículo 26 de Efesios 5, dice, para santificarla. Cuando Cristo dio su vida por nosotros, lo que Él tenía en mente, ¿sabes qué era? Santificarnos.
a pesar de nosotros. Santificarnos. ¿Para qué? ¿Tú sabes para qué? Para que cuando tú y yo tengamos que entrar ante el trono de la gracia del Señor, entremos libremente. No por lo que tú haces, sino por lo que Cristo hizo por mí. Dice Hebreos 2:11. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Padre, ten en cuenta a tu cónyuge, a tu mujer, y ten en cuenta a tus hijos. Muchas veces los hijos hacen lo que hacen o son lo que son, es porque nosotros no hemos hecho lo que teníamos que haber hecho. No siempre, no siempre. Porque cada uno dará cuenta a Dios. Pero si tus hijos están pequeños, aún tienes tiempo. En tercer lugar, dice el versículo número 26, para santificarla, y luego dice, habiéndola purificado. Solamente en este texto y en Hebreos 9 se menciona esta frase junta. En las dos únicas partes. Esa palabra de santificar y purificar. Eso es lo que Cristo hizo por su iglesia, por nosotros. Nos santificó y también nos purificó. ¿Sabes que lo más glorioso en la salvación no es lo que tú y yo hagamos al fin y al cabo? Lo más glorioso en la salvación es lo que Cristo hizo por nosotros. No solamente que nos santificó para entrar en su presencia, sino que al mismo tiempo nos purificó por el lavamiento con su palabra. Dice Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? ¿Cuánto más? Si en el Antiguo Testamento se tomaba la ceniza y el agua para purificar los pecados de la nación, de la familia, de una gente, ¿cuánto más la sangre de Cristo? La sangre del Hijo de Dios, del Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cuánto más? Finalmente, la última frase que quiero mencionar es la palabra lavamiento. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Todas estas acciones que he mencionado, el de darse a sí mismo, de santificarla, de purificarla y por último de lavarnos, ese lavamiento, todas estas acciones están estrechamente relacionadas con la actividad de un sacerdote. Ellos, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, durante la ceremonia, ellos usaban agua mezclada con ceniza para limpiar a los que se habían contaminado. Así lo mandaba el Señor en el Antiguo Testamento. Ese era un rito ceremonial. Números 19, 17 lo avala y dice, entonces para la persona inmunda tomarán de las cenizas de lo que se quemó para purificación del pecado y echarán sobre ella agua corriente en una vasija. Si tú ves este lenguaje que usa el hermano Pablo en Efesios 5, 25 al 27, es un lenguaje sacerdotal donde
Pablo está pensando profundamente en Cristo como sacerdote cuando lo presenta aquí como un ejemplo de lo que debería ser el hombre en su hogar. A veces es increíble cuando los padres sacan el tiempo para llevar a sus hijos a actividades deportivas, recreacionales, o de cualquier otra índole. No que sea malo eso, no estoy en contra de eso, por favor. Pero se han olvidado de lo más importante. Por lo tanto, mi hermano querido, un hombre debe imitar el comportamiento sacerdotal de Cristo si anhela ser un sacerdote para su esposa y en su hogar. Bajo el intenso resplandor de la palabra de Dios, nosotros debemos de prestar atención a nuestras vestimentas sacerdotales, si estamos unidos a Cristo, y cumplir con los deberes de un sacerdote cristiano. Quiero cerrar con unas cuantas aplicaciones en esta mañana. ¿Qué lecciones aprendemos a partir de estas consideraciones de Efesios 5? Rápidamente, en primer lugar, el sacerdote del hogar debe amar a su esposa. Ese amor no se traduce en flores, ni chocolates, ni perfumes. Aunque todas las hermanas yo sé que lo anhelan. Nunca está de más la florcita, el chocolate y el buen trato. Pero eso es secundario. Pero el amar a la esposa solo se logra mostrando una consideración por su bienestar espiritual y por su progreso. No es por los chocolates, ni la cartera, ni los zapatos, ni las flores, ni el perfume. El hombre realmente ama a su esposa cuando está preocupada por su bien espiritual, por su progreso espiritual. Mi amor, ¿qué estás leyendo? Mira, te compré este libro para que te edifiques. Mira, te recomiendo esto para que lo leas. Nosotros, los varones, debemos de lavarlas a nuestras esposas con agua limpia de la palabra del Señor. Debemos no solamente amarlas, sino debemos hablar sobre estos asuntos. Y yo creo que ahí es donde fallamos, porque ni amamos ni hablamos. Y a veces por eso que yo creo que esta es una nación como que no tiene rey también, como Israel. Cada cual hace lo que bien le parece. Fallamos en amar y hablar. Pero esta tarde veremos un poquito más profundo cómo esto se lleva a la práctica. Pero recuerda, los hombres, los sacerdotes, debemos amar a nuestras esposas. Y la única manera que se refleja ese amor es por cuánto interés tienes tú por la condición espiritual en la que está ella. ¿Conoces tú de su tristeza, de su dolor, de sus heridas que tal vez le hemos causado? ¿Le has preguntado cómo poder ayudarla? ¿Has invertido tiempo orando por ella? Eso es amor. Porque ir a la tienda y comprar chocolate, flores y entregarla, eso es fácil. En segundo lugar, de todo esto nosotros podemos también aprender, tanto del sacerdocio en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que los sacerdotes que están descritos en Efesios 5, 25 al 27, los hombres, los machos, los varones, no somos infalibles. Somos débiles, necesitados y muchas veces
hasta miserables. Porque hay un remanente de pecado todavía en nosotros. Todavía luchamos con el orgullo. Y todavía luchamos con tentaciones. Y todavía luchamos con tantas cosas. Por lo tanto, los varones, los esposos, como sacerdotes, podemos fallar. Y las esposas y los hijos, a pesar de poder tener en casa a un padre débil, pecador, deben de respetar la autoridad de ese hombre y apoyarlo en sus roles sacerdotales, incluso cuando él falle. A veces se confabulan hijos y madre y van como un solo hombre en ataque contra ese sacerdote. Qué tristeza es eso. Nosotros tenemos un ejemplo en la Biblia de una mujer piadosa en los tiempos del Antiguo Testamento, llamada Ana. Y esta mujer era estéril. Y cuando entra al templo a orar, en la tienda, en el tabernáculo, entra a orar, ella empieza a hablar en su corazón, pero movía sus labios, su boca la movía. Y el sacerdote de aquel entonces, que estaba lejos, muy lejos de ser un buen sacerdote, la ve y, esta mujer está ebria. Y se acerca donde ella, déjate de beber. Le dice algo así como mujer borracha. No es la palabra exactamente que lo utiliza, pero le dice que está ebria. De alguna manera la prejuzgó a esta mujer. Y después de acusarla, ella responde, ¿sabes cómo responde? Respetuosamente. Así responde esa mujer, respetuosamente. Dice 1 Samuel 1:15. Pero Ana respondió y dijo, no, Señor mío. Así se dirigió a ese hombre que la calumnió. Las esposas, los hijos, deben respetar y honrar a ese sacerdote débil, tal vez con muchas fallas. A veces esos hombres quieren hacer la cosa, pero a veces en algunos casos no tienen que decirlo, se nota. Ellas no dejan que él se desarrolle, estorban. Se involucran, todo quieren decidir, todo quieren hacer. Su palabra es la que manda, sus caprichos. No siempre. Ojalá tú no estés en ese lugar. En esta vida, los hombres y las mujeres deben saber que solamente existió por una ocasión un sacerdote perfecto. Y hermanas, tú no estás casada con él. Es la iglesia la que está casada con él. Pero tú tienes ahí a tu cónyuge, tú tienes ahí a tu esposa. Imperfecto, débil. Por lo tanto, es difícil a veces respetar a un hombre pecaminoso, pero aquellas y aquellos que no lo respeten, al final lo lamentarán. En tercer lugar, el sacerdote se debe preparar. Levanten todos los hombres la mano, los que no están casados todavía. Levanten la mano los que no están casados. Hay varios. Bueno, esto va para ti, para los solteros. Si tú eres un varón soltero, tú debes prepararte si algún día anhelas casarte.
Porque el día que te cases, tú vas a ser el sacerdote del hogar. Y tú quieres ser, por supuesto, un sacerdote de la manera correcta. Pero recuerda, estas palabras sonarán como un eco lejano si tú primero no estás unido a Cristo. Porque todo empieza por ahí, con la unión por Cristo. Por lo tanto, los varones solteros y aún los casados, debemos de preocuparnos por la santidad de Dios y también por el pecado de las personas. Debemos tener el espíritu de un sacerdote, al menos en cierta medida. Un sacerdote existe solamente para el bien de otros, no para su propio bien. Entonces, de manera peculiar, la abnegación es un requisito para el sacerdocio. El darnos por los demás. Ahora, joven, si tú eres uno de esos jóvenes descuidados, que no puedes controlar el dinero, tus emociones, tu tiempo y tus deseos ahora, en este momento, probablemente esa es una buena señal que aún no estás calificado para servir como sacerdote en el hogar del seno de una familia. Ni intentes por el momento casarte si tú tienes todas esas falencias. O si tú eres tan irresponsable que no puedes liderar una vida productiva hoy, una futura esposa no te verá como un hombre capaz de liderarla. Debemos prepararnos ahora para nuestras futuras responsabilidades. Y esto también es una advertencia para las mujeres. Las mujeres solteras, levanten la mano ahora. ¿Cuántas mujeres solteras hay aquí? Pero levántela bien, porque como que están medias solteras. Levántela así. Como que diga, yo soy soltera, mire, conózcame. Para recomendarte tal vez a algún joven. Pero como quiera que sea, mi hermana, ¿sabes qué es lo que tú tienes que ver? Déjate de ver el romanticismo, que no, que él es bonito, él me habla lindo, él me da flores. Mira si ese hombre es un hombre líder, con liderazgo en su vida, que está preocupado por tu bien espiritual. Cuando hablas con él, ¿de qué te habla? ¿Del coronavirus? O te da un pasaje de la Escritura, dice, mira, he meditado en esto, he leído esto, quiero compartírtelo. Mira, hoy se predicó sobre esto y entendí y aprendí esto. ¿De qué te está hablando él? Hay liderazgo espiritual. Mi hermana querida, si tú no ves eso en un hombre, ni pienses ni lo busques a él. Déjalo primero que se desarrolle con un liderazgo espiritual. Yo no quisiera un hombre así para ninguna de mis hijas. Pero tampoco quisiera que mis hijos varones sean que lleguen a la casa, sí, mi amor, Bueno, ustedes saben lo que estoy hablando. Y en último lugar, déjame hablarte acerca de la esperanza de nuestro sacerdocio. Mi hermano y hermana querida, Cristo es nuestra única esperanza. Cristo es nuestra única esperanza. La repulsión moral que agitamos en el corazón de Dios por el pecado, cuando inquietamos a Dios por nuestros pecados, solamente se puede aplacar por el sacrificio de Cristo. Su lavado sacerdotal es la única forma de limpiar la corrupción moral que nos impide estar en la presencia de ese Dios 3 veces santo. Y esta gran limpieza es posible solamente porque Cristo es nuestro holocausto, consumido y quemado en nuestro lugar por el fuego de la ira de Dios. De las cenizas de ese supremo holocausto se hace la única agua que puede limpiarnos de nuestras impurezas, de nuestras maldades, de nuestras perversiones y de todo lo que está escondido en nuestro corrupto corazón. Solamente Cristo. Todos los hombres en todas partes
deberían creer en Cristo e ir a Él como su sacerdote. Por eso, mi hermano, tú y yo somos llamados a compartir el Evangelio, a hablar de Cristo. Habla de Cristo en esta semana. Invita a una persona para que oiga el Evangelio. El Evangelio que trae salvación, que te muestra la realidad de la palabra del Señor. Solo el hombre que se da cuenta de su propia necesidad desesperada de un sacerdote y confía en Cristo para satisfacer esa necesidad, puede realmente servir como sacerdote en su hogar. Mis hermanos queridos, varones, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ninguno de nosotros somos suficientes para estas cosas, porque nuestra suficiencia viene de Cristo. Él es quien nos sostiene en su gracia y nos ayuda para ser los hombres que Dios quiere que seamos en nuestros hogares. Solamente Él.